Vale. Entonces, ya iniciamos, ya estamos grabando. Entonces, espérenme un ratico. Listo. A ver, ya. Ahí estamos grabando. Listo. ¿Todos me confirman si vemos bien la pantalla? Sí, señor, sí se ve bien. Listo. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación, ¿cierto? Obviamente estamos en la fase 4, comprensión, actividad, muerte y duelo, redes sociales, ¿sí? Donde pues obviamente vamos a hablar sobre los apartes individuales y el trabajo colaborativo que se va a realizar. ¿Listo? Estimados estudiantes. Bueno. Entonces, redes sociales puede ser definida según Marín en 1995 como la estructura que presenta la realidad social en la que interactúa un sujeto, el comprender la posibilidad de contemplar estrategias, ¿sí?, de cambio para la realidad de un conjunto de personas y grupos que ejercen una función recíproca entre sí. Entonces miramos que redes sociales es la interacción del ser humano o del individuo, ¿sí?, con obviamente con las demás personas, ¿sí? Entonces aquí igualmente yo creo que hemos visto en los anteriores CIPAs que hay una clasificación de redes, ¿cierto? Sociales, sobre todo de redes de apoyo. Entonces tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias que vienen a ser también, obviamente, las formales. Dentro de las primarias, pues, ¿quiénes están? La familia extensa, los amigos, los vecinos. Dentro de las secundarias están los grupos recreativos, las relaciones comunitarias, las comunidades religiosas, contexto laboral, contexto académico. Y las terciarias, pues obviamente relacionadas con el Estado, las instituciones, las organizaciones o las empresas. Listo. Sí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, tutor, perfecto. Bueno, listo. Bueno, entonces digamos que dentro de esa actividad que nosotros tenemos que realizar, pues tenemos que, digamos que presentar todo lo correspondiente a redes sociales, ¿cierto? Redes sociales presentes en el caso de Ana, como también, pues obviamente en el caso Freddy. Había una confusión y me decían algunas personas que estaba el caso Carlos. No, tenemos que presentar es de los dos casos que nosotros hemos, digamos, tenido a lo largo de estas diferentes etapas, que son caso Ana y caso Freddy, ¿no? Obviamente aquí están porque son consideradas redes sociales y posterior a eso, pues obviamente hay unas preguntas orientadoras sobre el duelo, ¿sí? Aquí yo creo que nos vamos a acentuar un poquito. Yo quisiera que cada uno de ustedes me digan, ¿hay comprensión con respecto, digamos, a ese compartir individual que nosotros debemos hacer en el tema del aporte individual? ¿O está totalmente claro de ese aporte individual que tenemos que realizar en el foro? Me dicen que sí. ¿Listo? Está claro. Bueno, entonces muy bien, entonces continuamos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el proceso del duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida. La forma en que los seres humanos expresamos está estrechamente relacionado con la cultura a la que pertenecemos. Por ejemplo, vestirse de negro, ¿no?, a las situaciones que nos rodean dicha pérdida.
a la edad de la que la persona fallece. Y si dicha muerte fue anticipada, por ejemplo, personas enfermas, repentinas o, por ejemplo, por muertes violentas. Estimados estudiantes, aquí es importante reflejar lo que es el duelo y cómo ese duelo es diferente. Por ejemplo, para el tema de las situaciones. Es diferente una muerte, digamos, que ha sido a causa de una enfermedad terminal que mucho antes, digamos, se les ha compartido a los familiares para que ellos vayan resignificando, obviamente, esa pérdida, ¿cierto? A una persona que como hoy en día estamos en un contexto, ¿cierto?, de violencia en Colombia, pues todavía lastimosamente seguimos, ¿no?, en esa violencia y hay zonas donde prácticamente pues hay esas muertes violentas, perdón, generan, ¿cierto?, una dificultad emocional bastante grande en esos familiares. Entonces hay sitios mal llamados zonas rojas, por ejemplo, donde se presentan, ¿no?, estas muertes violentas, digámoslo de esa forma, y más en nuestro país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Y sobre todo las situaciones. Entonces hasta ahí vamos comprendiendo el tema del duelo. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces el proceso del duelo inicia inmediatamente después o en los meses siguientes. ¿Sí? No siempre es consecutivo al fallecimiento. Implica deshacer los lazos contraídos con el ser querido. Hay una menor productividad y el mundo queda pobre y vacío. Pues esto obviamente en relación con los familiares, los amigos, las personas que pierden, ¿cierto?, a esa persona, ¿vale? Bueno, aquí miren que quiero te dejar algo muy en claro y es que vamos a entrar en las etapas del duelo. Yo sé que de pronto ustedes han investigado, han consultado y eso es importante, ¿no? Pero hay, digamos, tres etapas muy puntuales que nos van a ayudar a entender el proceso del duelo. Por ejemplo, hablamos sobre una fase de impacto de Silverman, ¿sí? O impovicidad, Parkinson o Clayton de pocas horas o una semana. Este pues es la fase donde apenas reconoce su familia la pérdida del ser querido. Sí, y obviamente porque es de impacto, porque ese es el momento que obviamente la persona entra en tristeza, en llanto, en negación. ¿En qué otras cosas, por ejemplo, entraría la persona en esos momentos, en esa fase de impacto? ¿Quién me quiere comentar? Está muy calladitas el día y calladitos el día de hoy. Cuéntenme. Bueno, entonces en esa fase de impacto entran esas situaciones. Inclusive ahí vemos, por ejemplo, que la persona no quiere comer, ¿cierto? Entran algunos temas, por ejemplo, como la tristeza aguda. Yo la llamo tristeza aguda, es pues ese llanto, ¿cierto? Que a veces se refleja durante todo el día y que a veces pues no se puede calmar esa situación. Sí, y entonces eso es lo que empieza a generar en esa fase de impacto en esta etapa del duelo. Segundo, fase de depresión Clayton o repliegue de un mes a un año. Fase de depresión, esto sí quiero que tengamos una claridad muy grande y es que no es trastorno depresivo, sí es una fase de depresión. O sea, fase significa que hay un tiempo moderado. Puede ser de un mes, pero si ya suponemos que es, digamos, pasa de un año, entonces podemos ver que puede ser un trastorno depresivo a causa de qué, de esa pérdida que ha sufrido del ser querido, ¿no? Fase de recuperación
curación o restitución, que es después de un año. Entonces eso obviamente es lo que es considerado como ya el bienestar psicológico de la persona. Entonces la persona recupera ¿qué? Su proyecto de vida, sus metas, ¿cierto? Sus objetivos. Inclusive aquí podemos encontrar que hay personas que quieren rehacer su vida nuevamente y encontrar una persona pues con quien compartir, ¿cierto? Pero esta sí no la podemos de pronto encontrar en estas dos fases, ¿sí? Porque pues en estas dos fases todavía hay una intranquilidad por parte de la persona, todavía hay unos pensamientos de esa persona, entonces es difícil, ¿cierto? Pero en el pasado del año sí la persona entra en esa recuperación. Bueno, hasta aquí las etapas del duelo están plenamente comprendidas. Sí, señor. Listo. Bueno. Sí, señor. Entonces, factores influyentes de la personalidad del deudo, o sea, de la persona que ha fallecido. Entonces, la naturaleza del vínculo de relación, y esto sí es muy importante, miren, estimados estudiantes, la naturaleza o vínculo de relación. Entonces, no es lo mismo, obviamente, la pérdida, no quiero decir con eso que no sea importante, pero no es lo mismo perder, digamos, un hijo, ¿cierto? A que de pronto se pierda a un amigo que sea lejano, ¿sí? Es diferente. Entonces, el vínculo es lo que nos une, es esos sentimientos, esas emociones que conducen también a que esa parte o esa afectación emocional pues sea mucho más extensa, ¿no? Los antecedentes personales del deudo, y eso los antecedentes muy relacionados con la personalidad. Entonces decimos, no, es que era una persona muy bonachón, era una persona súper buena gente, súper receptiva, era una persona entregada a la comunidad, era una persona inteligente, era una persona capaz, era una persona llena de metas, de objetivos, ¿sí? Pero entonces a veces también esos antecedentes pueden ser negativos. Y entonces también son factores influyentes, ¿cierto? Las características del entorno. Y aquí entramos a lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Hay un entorno a veces de violencia, hay un contexto de violencia. Entonces a veces en Colombia se nos ha hecho muy, digamos, muy normal encontrar que se diga en una comunidad, no, es que fallecieron en enfrentamientos 10 personas. ¿Cierto? Y lo hemos naturalizado. Obviamente no digo que eso esté bien, pero se ha naturalizado en nuestro contexto de Colombia. Entonces, las características del entorno a veces también juegan un papel supremamente importante dentro de esos factores que influyen. ¿Sí? O puede ser lo contrario, una característica de un entorno muy bueno, muy tranquilo, donde prácticamente también la persona muere por alguna enfermedad, ¿cierto? O ya por, obviamente, tener su avanzada edad, digamos, una persona de tercera o cuarta edad que nosotros hemos visto también en psicología evolutiva. Entonces, miren que también el contexto juega un papel importante dentro de esos factores que influyen en el tema del duelo. Y el tipo de muerte, obviamente, no es lo mismo, y vuelvo, y esto es repetitivo en esta presentación del día de hoy, no es lo mismo una muerte, digamos, anunciada como en el tema de alguna enfermedad terminal, a una muerte violenta. O por ejemplo, un chico de la etapa de la adultez, ¿cierto? Digamos que tiene 35 años y que sufre un accidente automovilístico. Entonces, pues obviamente tenía su vida adelante, ¿cierto? Tenía sus metas, sus objetivos y pues prácticamente sucedió un accidente y ese accidente pues obviamente no tenía preparada a su familia. Es un accidente que puede generarse en nuestro diario vivir, ¿cierto? Bueno, entonces dentro de esos factores influyentes, estimados estudiantes, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Listo.
Bueno, entonces nos venimos a la parte un poco más de psicología clínica, ¿no? Y entonces en el cuadro clínico, el trastorno depresivo típico nos dice bajo de estado de ánimo, sentimientos de culpa, lo que se puede hacer, deseos de muerte, morir en su lugar. Esto es recurrente, ¿cierto? Esto es totalmente recurrente. A veces dicen, no, yo debías haber sido esa persona que ocupara ese lugar, no era él, sobre todo a veces las madres, ¿no? Con estos chicos a veces jóvenes, que por ejemplo, hoy por el exceso del alcohol, cierto, de sustancias psicoactivas, a veces sí mueren, sí, en accidentes trágicos, y entonces yo debía haber estado en ese carro, yo debía haber estado en esa moto. Entonces, obviamente trastornos sensoperceptivos, alucinaciones a veces se presentan auditivas, anorexia, pérdida de peso, insomnio, no se puede dormir, abandono. En esto es muy recurrente cuando existe este trastorno depresivo típico, que las personas, ¿no? Sus familiares, digamos, abandonen su estudio, su trabajo. Pero para extender mucho más este tema de trastorno depresivo, en el tema clínico hay que comprender que un trastorno es diferente a un episodio. Entonces, un episodio en el tiempo, ¿cierto? Es aproximadamente, pongan ustedes un 15 días, un mes. Un trastorno ya es persistente en el tiempo. ¿Qué significa? Que vamos a ver personas que tienen el trastorno 2, 3, 4, hasta 5 años y hasta que conviven con él, ¿no? Entonces, igualmente hablamos de un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Digamos, el duelo en otros casos, digamos, en la pareja, digamos, cuando se termina una relación, tiene las mismas etapas. Sí, claro. ¿Cómo así? Digamos, en la separación como tal, ¿cierto? No en la pérdida. Exacto, Ya en la ente- separación, profe. Claro, o sea, son, digamos, contextos totalmente diferentes, ¿no? Puesto que cuando hay una pérdida ya esa persona no está presente. Ya cuando hay una separación, pues es un duelo totalmente diferente porque la persona persiste, así digamos, tengamos el conocimiento de que, ejemplo, está a 2 cuadras, está en otra ciudad, pero en nuestra mente todavía va a seguir existiendo, viva, ¿cierto? Cambio en el duelo como tal, pues esa persona ya no está activa, ya nosotros comprendemos que ya ese pasó a otro plano, ¿cierto? Entonces, ahí hay la diferencia. ¿Cómo se aborda psicológicamente? Pues es totalmente diferente, ¿no? Y pues, ¿qué es lo más recomendable? Que cuando haya un cuadro clínico, un tema de duelo, pues también se trabaje desde la parte clínica, cuando obviamente esas emociones, ¿no? Digamos, esos sentimientos se generen con mayor, digamos, con mayor complicación, ¿no? En cambio, digamos, por ejemplo, cuando hay una separación, pues sí lo puede abordar, digamos, en este caso, un psicólogo que tenga un conocimiento en psicología, puede ser familiar, ¿cierto? Sistémica, ¿no? ¿Listo? Bueno, Gracias, entonces, profe. listo, con gusto. Bueno, entonces seguimos con el cuadro clínico de trastorno depresivo mayor. Entonces aquí pues tenemos la culpa por las cosas más que por las acciones. También se presenta pensamientos de muerte más que la voluntad de vivir. Preocupación mórbida con sentimiento de inutilidad, enlentecimiento psicomotor acusado, deterioro funcional intenso y prolongado de la concentración. Entonces son personas que se les dificulta pensar, concentrarse, ¿cierto? Experiencias alucinatorias complejas y persistentes, irritabilidad, aumento y disminución de peso, insomnio y falta de sueño. Entonces el trastorno depresivo lo que conlleva es a eso, pero obviamente tenemos que tener la claridad que un trastorno es persistente en el tiempo, ¿ya? Cuando simplemente son un síntoma depresivo
o un episodio depresivo son circunstanciales, o sea, están un tiempo y pues obviamente desaparecen, ¿no? Bueno, entonces aquí entramos a un papel importante que está también dentro de, digamos, de esas guías que nosotros tenemos que entregar o hacer el aporte en el foro. ¿Listo? Más que todo en el foro de forma individual. ¿Cuál es el rol del psicólogo entonces en el proceso del duelo? Entonces, como primera instancia es generar empatía o rapport, ¿ya? Sí, la empatía, digamos, es el colocarnos también en el zapato del otro, es tener, digamos, ese vínculo, ¿no? No afectivo, sino ese vínculo, digamos, positivo con las personas que estamos realizando la atención. Un acompañamiento psicosocial, entonces un acompañamiento en el cual nosotros creamos unas herramientas y unas estrategias importantes para que la persona pueda afrontar ese duelo. Recuperar, pues siempre buscamos recuperar el equilibrio emocional de las personas, ¿sí? Siempre debe haber y existir que una escucha activa, ¿sí? Un proceso de asesoramiento. Y vuelvo acá y lo repito, ¿no? Crear estrategias y herramientas para la intervención psicológica. Entonces, digamos que estos son algunos de los apartes importantes que debemos tener cómo, digamos, cómo afrontar ese proceso del duelo. Ese es el rol como psicólogo que debemos tener. No sé quién me quisiera, digamos, brindar de pronto eh, otro rol o, digamos, otra actividad o, digamos, sí, que podemos hacer como psicólogos para afrontar ese proceso de duelo. ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Quién me quisiera de pronto colaborar en este rol del psicólogo? Bueno, entonces yo creo que ahí está comprendido el rol del psicólogo. Por favor, me confirman, estimadas estudiantes. Sí, señor. Sí, Listo, yo creo que se bien, como yo, la aceptación. listo. ¿Cómo? Perdón. Me escuché aceptación, pero no escuché muy bien la pregunta. Cuéntame, por favor, tu inquietud. Sí, Profe, como llevar a la persona a aceptar el dolor o a aceptar la pérdida. sí, exactamente. Entonces, pero ese sería ya el acompañamiento, ¿no? Es como acompañar a aceptar esa pérdida. Sí, obviamente, está muy bien, estimada estudiante, ¿no? Bueno, bueno, aquí hay algo importante, miren que yo trabajé mucho tiempo con un programa que se llamaba Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado, ¿no? Y digamos que nosotros trabajábamos con todo el tema de atención psicosocial. Y de esa atención psicosocial, pues obviamente dentro de las intervenciones que nosotros realizábamos, se encontraban tres. Por ejemplo, apertura de la emoción, las herramientas expresivas o estrategias expresivas y también de resignificación. Entonces, por ejemplo, a veces de la apertura y emoción, las despedidas, por ejemplo, que se utiliza mucho a través, por ejemplo, de una carta, agradecimientos, que obviamente también a veces esa familiar se va sin despedirse, sin agradecer todo lo que a veces hizo esa persona que falleció, ¿no? Y a veces eso nos genera culpas. Entonces también miren que en esta apertura, las siembras, los rituales, ¿sí? Los diálogos de silla vacía son totalmente importantes para contribuir al estado emocional de las personas, ¿no? Expresivas. Entonces utilizábamos mucho, por ejemplo, las lecturas, las cartas, las pinturas.
¿sí? Las fotos para ayudar también a resignificar ese dolor. Los juegos, la música, por ejemplo, es importantísima. Yo utilizo mucho la música de relajación, ¿no? Para que esto nos pueda ayudar a generar ese bienestar emocional. Y recursos audiovisuales, ¿no? Con niños, sobre todo, importante, ¿no? A veces hay dibujitos animados que nos ayudan, ¿cierto? A generar ese bienestar emocional. Y de resignificación. Entonces, lo más comúnmente que nosotros a veces vemos es la despedida de objetos, entonces donde la persona pues se despide de esas cosas que a veces le generan dolor, ¿sí? Entonces me acuerdo, digamos, de algo que me regaló, o inclusive imagínense que a veces, por ejemplo, el tema del olor, ¿no? Entonces dicen, no, es que esa loción me recuerda a la persona, ¿sí? Entonces, eso a veces es importante que la persona vaya despidiéndose de esos objetos que a veces generan, ¿cierto? Ese malestar emocional, pero obviamente esto no se puede hacerlo, ¿cierto? De la noche a la mañana y si no hay un proceso psicosocial y no hay un psicólogo que lo esté llevando, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no? Nuevas conexiones emocionales y replanteamientos, obviamente, de los objetivos, ¿no? Replantear cuál es mi proyecto de vida. ¿Cuáles son mis metas? Sí, obviamente, hay metas que quedaron hasta ese momento por esa pérdida y porque no hubo esa conexión, pues obviamente replantear esos objetivos, volver a construir esas metas y esos objetivos que quedaron ahí después de esa pérdida, ¿no? Bueno, dentro de estas pues intervenciones que muy claramente las dimos a conocer, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Si hay como claridad en estos procesos. Bueno, los noto calladitos, ¿no? Voy a ver si de pronto en una próxima ocasión, ¿no? Vemos el día, a ver si no sean los martes. Bueno, entonces queda comprendido, ¿cierto? Bueno, entonces ya un poco entrándonos al proceso como tal de la actividad, pues obviamente hay que entregar una actividad colaborativa, ¿cierto? Donde prácticamente es dar la, digamos, tener primero las normas APA claro, que es un tamaño, ¿cierto? Papel 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Las fuentes de tamaño Thames New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos. Bueno, creo que esto ustedes lo conocen mejor que yo, pero hay que tener esa claridad. Espaciado interlineado 2,0 sin espacio entre párrafos, a la izquierda sin justificar, en la primera línea de cada párrafo 1,27 centímetros, sangría francesa, digamos aquí es como tener la claridad de esas normas APA, una para presentar los aportes individuales, como también obviamente el tema del trabajo colaborativo, ¿no? Y aquí podemos tener un dibujito de cómo podemos nosotros tener nuestra actividad. Entonces, portada, cómo debemos tener la portada. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? De la información. A veces me envían, ¿cierto? Los trabajos para evaluarlos y cuando yo reviso no tenemos el curso, no tenemos el tutor, a veces me colocan otro nombre totalmente diferente, no están los nombres de los estudiantes, entonces me toca ponerme a revisar y a veces darle la nota solamente a la persona que aparece ahí. Entonces tener muy claro esto. También aquí en el tema del orden alfabético, las referencias, cómo deben ir. ¿Cierto? Esto es importante tenerlo claro. Entonces, dentro del trabajo colaborativo o de manera colaborativa, el hecho es copilar las respuestas. Copilarlas significa
dar unas respuestas, contribuir a unas respuestas, pero que no todas sean iguales, ¿sí? Si yo estoy hablando, ¿cierto? De un principio, por ejemplo, de una red, y entonces digo de una red, digamos, de una red primaria, entonces estoy hablando de la familia, y entonces vuelvo a colocar en el segundo aporte la familia, y y el tercer aporte vuelvo a colocar la familia, pues no estoy construyendo un documento o no estoy copilando con mis compañeros. Lo que estoy haciendo es copiar y pegar, ¿cierto? Entonces, copilar significa que todos se reúnan, por favor, en espacios diferentes al foro, ¿sí? Diferentes, digamos, a actividades que ustedes tengan en otro curso, ¿sí? Y se construyan esos trabajos colaborativos. ¿Qué he visto, estimados estudiantes? Que lo que estamos haciendo es, yo pego en el foro, ¿cierto? Y mi compañero lo complementa. Entonces yo miro ahí que después va complementando y después hay otra persona que no quiere complementar y entonces ahí vamos a tener serios inconvenientes. Entonces, por favor, tenemos herramientas como Teams, ¿sí? Skype o hasta el mismo WhatsApp nos puede ayudar para que podamos hacer esas reuniones y podamos compilar esa organización de ese trabajo. Porque ahora tenemos una matriz, un cuadro donde cada estudiante aporta, ¿cierto? Y también tenemos, obviamente, un resumen, ¿no? De todos esos aspectos que se trabajaron durante esos momentos donde se hicieron las reuniones a través de las diferentes plataformas. Entonces, por favor, eso tenerlo claro, ¿ya? Y lo debe presentar ¿quién? Una sola persona. Entonces, miro que a veces, en ocasiones me encuentro que lo presentó X o Y estudiante, ¿sí? Y lo vuelve a presentar X o Y estudiante, pero con todo el grupo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en claro que solamente un participante, ¿sí? Puede hacer entrega de ese documento, donde obviamente dentro de esa portada estén los nombres de todos los estudiantes. Por favor, si el trabajo es colaborativo, en el foro los aportes se dan la primera, segunda semana. Y obviamente ahí cada estudiante de esos aportes que hacen nuestros compañeros, pues podemos retroalimentar, ¿cierto? Esa información. A veces no lo realizamos. Entonces, por favor, o a veces presentamos faltando 1 o 2 días para el cierre del foro y entonces, pues prácticamente durante esas 2 semanitas no hemos hecho esos aportes. Entonces, por favor, ya estamos terminando a puertas de culminar nuestro curso de psicología evolutiva. Entonces, espero de que esos trabajos, de que esos aportes estén ahí. Ustedes me dirán, bueno, me han dicho que soy un tutor que está muy pendiente de sus estudiantes en los foros y yo les digo que sí, ¿no? Yo reviso todos los días. Esta semanita creo que tuve ahí unos 2 días que por otra actividad que estaba realizando, pues no lo pude hacer, pero ya estoy al día, digamos, con esa retroalimentación a ustedes en, en el foro. Entonces, por favor, indispensable que hagamos esos aportes, que retroalimentemos y que quedemos al día para que ojalá la última semana la utilicemos en qué? En consolidar pues apartes de lo que nos haga falta en el trabajo colaborativo. ¿No, estimados estudiantes? Listo. Bueno, entonces no sé si alguien quisiera pues hacer alguna duda, presentar alguna duda, alguna inquietud, no sé.
si alguien nos quisiera colaborar. De pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, pues es buena que de una vez la podamos resolver o todo quedó muy claro. Profe, yo creo que quedó todo muy claro. Muchas gracias por su explicación. Ya. ¿Alguien más que quisiera dar un aporte de lo que trabajamos el día de hoy? Profe, muchas gracias, muy bien explicado. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? Listo, entonces esta grabación pues obviamente las voy a enviar a sus correos del campus, por favor, y tener presente de que las personas que asistieron el día de hoy, sí enviar, digamos, registrarse, perdón, en la lista, ¿cierto? De registro. Yo les envié ya el formatico, yo creo que ustedes lo diligenciaron. Y profe, qué pena lo Profe, cual. ¿me puede enviar otra vez la asistencia, por favor? Sí, ya mismo les envío la asistencia. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, mientras terminamos de enviar la asistencia, cómo se han sentido conmigo, cómo han sentido este curso de psicología evolutiva, no sé quién me quisiera manifestar, cómo ha sido su sentir. No sé, están muy calladitas, calladitos. Cordial saludo, tutor, ¿cómo ha estado? Y compañeros. Muy bien, muchas gracias. No, pues tutor, el curso ha sido muy significativo, realmente pues me ha aportado mucho conocimiento y pues en cuanto a su atención como docente o tutor, pues creo que siempre cuando le escribo y pues por medio del foro he recalcado su compromiso y responsabilidad por estar pendiente a nuestras inquietudes y pues por querer, digamos, complementarnos siempre en nuestro proceso formativo. Entonces, muy agradecida. Vale, muchas gracias. No sé quién más quisiera realizar algún aporte del curso como tal. Listo, ya acabé de enviar entonces el formatica de asistencia. Entonces, por favor, lo diligencian y nuevamente repito, pues mi disposición vía Teams, cualquier mensaje, cualquier inquietud que ustedes pues tengan con respecto al curso de psicología evolutiva, siempre pendiente, lo que necesiten estoy a la orden. Vale, estimados estudiantes, entonces que pasen una feliz tarde. ¿Vale? Muchas gracias, tutor. Bueno, muchas Hasta luego, gracias. tutor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, tutor, muchas gracias. Bueno.
Por favor, no se vayan a ir sin diligenciar la lista de asistencia, ¿vale?